Nosotros tenemos una proyección a futuro de que si no empezamos ya ahora con políticas de preservación digital, el riesgo de que estos conjuntos documentales puedan desaparecer es muy alto y sobre todo a corto plazo. Esto es Nemocine, un podcast sobre la actualidad de los archivos sonoros y audiovisuales en Iberoamérica, realizado por la Red Iberoamericana de Preservación Digital de Archivos Sonoros y Audiovisuales, RIPDASA. Hola, mi nombre es Matteo Manfredi, soy docente de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Concretamente me dedico a la dirección de un programa de maestría en archivística y sistemas de gestión documental y llevo una trayectoria bastante larga de investigaciones como historiador primero y luego como archivista. Hoy viajaremos a Ecuador. Lo primero que llama la atención en el caso específico ecuatoriano es que a pesar de que Ecuador no haya tenido realmente una constancia en el desarrollo de actividades de preservación documental y menos aún de preservación digital, hemos podido identificar diferentes conjuntos documentales que conservan hasta tipologías documentales que están desapareciendo, o sea, que realmente peligran. Como por ejemplo, en la misma universidad en la que yo trabajo, estamos creando un centro de audiovisuales porque hemos rescatado toda una serie de fondos particulares y entre estos hemos logrado identificar una serie de cilindros de cera que ustedes tal vez conocerán, pero tal vez el público en general no desconoce, pero es la primera forma de grabación sonora que se ha dado a través de una técnica inventada por Thomas Edison. Se basa sobre el mismo principio de la grabación sobre el que se desarrollará también el vinilo después. Entonces, imagínense encontrar cilindros de cera de la primera década del siglo XX íntegros en un país como el Ecuador, que tiene excursiones térmicas brutales y que podrían afectar evidentemente la misma integridad y morfología del documento. ¿Cuál es la situación actual de los acervos audiovisuales y sonoros en Ecuador? Ecuador, como todos los países, tiene una ley de transparencia y de acceso a la documentación y sobre todo cuando se trata de documentación histórica hay derecho del ciudadano de acceder a este tipo de información independientemente del tipo de soporte que conserve esa información. Aún así, hemos tenido muchos problemas en poder acceder a los archivos de televisiones públicas y privadas. Y eso que nos ha permitido hacer, o sea, yo pienso que las estadísticas siempre se tienen que leer no solo como números crudos, digamos así, sino también por lo que no enseñan. Entonces, es llamativo que hemos tenido grande disponibilidad por parte de radios que nos han abierto la puerta de sus archivos, de institutos privados, de centros de documentación, que evidentemente es otra cosa diferente de un archivo, frente a la total indisponibilidad por parte de las televisiones públicas y privadas ecuatorianas. Entonces hay un balance, digamos, que aproximativo, porque por un lado parece que hemos identificado muchos archivos, y efectivamente sí los hemos identificado, más de 90 archivos entre la región sierra y la región costa. Por el otro, evidentemente el mapa no es una fotografía fidedigna de la realidad, sino que conlleva esta información deformada
por una falta de información que no hemos podido rescatar y completar este tipo de panorama. En Balao, las banderas de las provincias hermanas de la patria flamean airosas en una mañana de sol. Aquí está el esfuerzo de las compañías Texaco y Gulf, cuando después de titánica labor para descubrir el petróleo en nuestro oriente, han construido el oleoducto transecuatoriano Lago Agrio Esmeraldas y la terminal de Balao, propendiendo al desarrollo socioeconómico del Ecuador. Desde muy tempranas horas... Pero conozcamos algunas experiencias sobre gestión de documentos audiovisuales en Ecuador. Bueno, Cinememoria es una fundación o una corporación sin fines de lucro que creamos en el año 2001 en Quito, entre algunos cineastas, fotógrafos y artistas ecuatorianos. Él es Manuel Sarmiento, de Cinememoria, una fundación que comenzó organizando un festival de cine y pronto creó una gran videoteca con los trabajos audiovisuales que les enviaban para proyectar. En este momento el archivo de Cinememoria tiene un poco más de 2.000 títulos de cine documental, contemporáneo principalmente, de muchísimos países, el Ecuador siendo un poco no el mayoritario, pero un país importante en la colección, ¿no? Pero es eso, es una colección de cine documental. Entonces tenemos una base de datos que permite identificar los títulos y hemos tenido por temporadas, ¿no? Por un largo periodo de algunos años tuvimos una consulta pública inclusive, donde las personas podían venir a tomar, como en un videoclub antiguo, venir a tomar prestadas las copias en DVD de las películas y llevarlas y devolverlas después. Eso lo dejamos de hacer porque no teníamos los recursos para mantener abierto la atención al público. Pero de vez en cuando prestamos ese servicio pues, a investigadores o a estudiantes o a docentes de cine o de otras disciplinas que les interesa mostrar o mirar algunas películas. En cuanto a la gestión de la institución, bueno, es una organización pequeña. Durante algunos años llegó a tener un personal mínimo de tiempo completo o en realidad de medio tiempo y mucho voluntariado. El personal trabaja sobre todo en la época cercana al festival, que suele ser en el mes de mayo, y ahí se vuelve pues un hervidero de actividad, ¿no? Desde febrero, marzo, abril, mayo, unos 3-4 meses al año es muy activo y muy dinámico en nuestra institución. Pero el resto del año es pequeña, es una organización que se mantiene con pocos recursos y sobre todo con voluntarios o con gente que organiza actividades cobijados, digamos, por la organización. ¿Cómo es el fondo documental de Cinememoria? Bueno, sobre la colección, lo que tiene de rico es, ¿cómo decirlo?, la curaduría de la programación. Es decir, muchos de los títulos que tenemos sin duda se podrán quizá encontrar en otras colecciones, no son únicos, quiero decir, ¿no? Pero tenerlos agrupados en nuestra colección, en una única colección, sí es bueno, como se dice comúnmente, un lujo, ¿no? Es una colección muy valiosa por ese lado. Por otro lado, es una colección que combina títulos de cineastas o de artistas muy reconocidos a nivel mundial con obras menores o menos conocidas de muchos países. Entonces eso hace que sea muy variada y muy rica, ¿no? Para el cine ecuatoriano es muy importante porque muchas de las películas que pasamos no se pueden mirar o consultar en ningún otro archivo, como no sea escribiendo directamente a los cineastas. Entonces, por ese lado también la colección es importante. ¿Cuáles son esos documentos destacados del archivo de Cinememoria? Durante 2005 hubo una crisis política en Ecuador que llevó a que se realizaran varias protestas en todo el país. Entonces me acuerdo que ahí hicimos una convocatoria a las personas que habían filmado estos hechos, estas manifestaciones, para que nos entregaran en depósito sus cassettes, porque todavía se grababa en mini DV. Y recuerdo que tenemos de eso como bastantes horas, unas 30 horas de grabaciones, identificadas con los nombres de los camarógrafos profesionales o amateurs que depositaron sus imágenes. Fue un bonito experimento, quiero decir, y que me parece valioso.
era antes de esta era de los teléfonos portátiles. Es una parte del problema. Sí, son la mayor parte del problema. Ese es el problema. Ellos. No valen lo que vale el defecado de un obrero. Nos faltan 100 ladrones más. 100 ¡al Congreso! 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 Ahora, conozcamos la Cinemateca Nacional del Ecuador, que trabaja desde 1981 cuidando documentos fílmicos nacionales. Sentido, resguardamos, difundimos archivos, cine ecuatoriano, tenemos una sala de cine aquí en Quito, pero la Cinemateca Nacional es una institución de todo el Ecuador. Quien nos cuenta esta experiencia de gestión es Paul Narváez. Somos 13 personas trabajando para la difusión, como les decía, a través de la sala de cine, a través de la web también, y al mismo tiempo somos un repositorio donde guardamos todos sus archivos. Nosotros tenemos un hashtag que es Amor por los Archivos. Creemos que es una cuestión de amor, resguardarlos, cuidarlos, difundirlos, buscar que duren la mayor cantidad de décadas para que todo el mundo tenga acceso a esta memoria audiovisual. ¿Cómo trabaja la Cinemateca Nacional de Ecuador? Desde el comienzo lo que hizo fue archivar todo lo referente al audiovisual, y no solo fílmico, pues ya fue lo análogo, y después también fueron documentos hemerográficos, fotografías. Hasta el año 96 había más o menos 210 registros audiovisuales, y ahorita en el 2021 tenemos más de 16,000. Y actualmente estamos haciendo un levantamiento y estamos creando un nuevo sistema de catalogación, o sea, no un nuevo sistema, estamos usando el mismo sistema COA, pero con otros referentes de catalogación, buscando toda la rigurosidad del caso. Nos estamos cambiando de lugar porque ese archivo ha estado en peligro ya demasiados años, y la gente que trabajamos ahí también, por los gases tóxicos que emanan especialmente las latas de fílmico. Entonces finalmente nos vamos a un nuevo lugar, más cómodo. ¿Qué perla documental tiene la Cinemateca? Bueno, yo me he fascinado durante mucho tiempo con el archivo silente, con el cine silente, con los noticieros silentes que se generaron en Ecuador, que quedan muy poquitos, y en general con los archivos hasta 1940. Hace poco, por el azar y estar preguntando, nos enteramos que unos amigos, la Yanara Guaysemín, el Olivier Overloo, el Olivier es de Bélgica, y entonces en unas investigaciones que estaban haciendo en la Cinemateca de Bélgica se toparon con un documental del Marqués de Guabrín, que era un marqués que vino a Ecuador en 1928, que había escapado de Bélgica y tenía muchísimo dinero, y se dedicó a filmar y a hacer unos documentales de altísima calidad. Era un cazador. Y justamente había disparado y supuestamente había matado a un chico que se había metido a sus tierras, y por eso escapó. Y hace un documental increíble que dura 70 minutos, que nunca se ha visto en Ecuador, que se llama En el País del Cuero Cabelludo. Y es un recorrido desde Galápagos, pasa por Guayaquil, sube a la sierra y después sube al Marañón, regresa por el Napo hasta llegar en busca de zanzas de los Shuaras en Macas y alrededor de Macas. Es una visión experimental y loquísima de cómo veían estos marqueses, esta gente de la monarquía europea, que venían porque sabían que quedaban pocos pueblos no contactados y les interesaba, ¿no? Desde un punto de vista bien imperial, colonial. Entonces la Cinemateca, desde este punto de vista, para mí es una pequeña joya, realmente. Luego tenemos los archivos de diferentes escuelas de cine que están en Quito, y luego hay diferentes radios, entre estas las que más llamativas pueden ser son las de los movimientos indígenas. Entonces ahí tenemos toda una recopilación de informaciones relativa a la causa indígena, a los diferentes momentos en que los indígenas se han manifestado, cómo
un colectivo político con un peso relevante en el Ecuador y son casi cuentos en directo del desarrollo de esos movimientos sociales. Entonces hay una pluralidad de cosas, sobre todo en el contenido de los documentos, de la información que preservan esos documentos, que evidentemente, siendo rica, todavía más nos preocupa en perspectiva para poder conservar de una forma idónea. A pesar de la cantidad de experiencias y del amor por los archivos, también existen algunos obstáculos a la preservación y salvaguarda en Ecuador. Según Matteo Manfredi, algunos problemas derivan de que la legislación se refiere a objetos patrimoniales, pero no contempla el concepto de documento como tal. Por esta razón, estamos, como digo, involucrados en este proceso de actualizar las leyes, empezando también de una epistemología correcta para poder definir esto. Y esta parcialidad, esta legislación, digamos, coja o por lo menos contradictoria, se refleja en el momento en que se tiene que aplicar en los archivos, ¿sí? Y por lo tanto hay toda una serie de contradicciones que no permiten al archivero, al profesional, poderse desempeñar de una forma coherente. Entonces los problemas que se reflejan son, al no ser tratados como documentos, a menudo los documentos audiovisuales entran en otros tipos de instituciones que pueden ser centros de documentación, bibliotecas. ¿Qué te digo? La Cinemateca, tenemos una Cinemateca Nacional muy rica en su conjunto documental, pero también hemos identificado casos, y un caso muy, muy llamativo de un archivo que allí también es difícil definirlo si es un archivo o algo diferente. Es decir, yo contacté a un periodista que me indicaba que tenía un fondo documental increíble. La cosa me extrañaba cuando me dijeron, porque evidentemente un periodista no se dedica a crear su propio fondo, es decir, pero este señor que llevaba años en lo que era el periodismo televisivo y radiofónico, conociendo la dificultad que tenía ya a partir de los años 80 en el acceso a los fondos documentales audiovisuales, ¿qué ha hecho? Empezó a grabarse por su cuenta todos los noticieros de todas las televisiones públicas y privadas. Entonces, la paradoja es otra vez más que frente a la falta de acceso, un particular se ha dedicado a crear un archivo que finalmente yo puedo considerarlo archivo porque forma parte de su propia actividad. O sea, él necesitaba tener este manejo de información y así ha cubierto tenía todos los telediarios desde 1980 hasta hoy en día en diferentes soportes que podían ser VHS, Betamax, etcétera, etcétera, diferente. Y hoy en día lo hace en digital. También hay problemas derivados de las condiciones geográficas del país. Uno de los factores que evidentemente más afecta la preservación es el contexto geofísico del Ecuador. El Ecuador es un país chiquito, pero que cuenta con más de 56 volcanes, con una situación sísmica muy activa. Ustedes recordarán el terremoto de 2016, el 17 de abril del 16. Fue un terremoto tenaz, sumó me parece 7,4 grados de Richter y el epicentro era en la costa, en la zona de Pedernales, de Manta, de Valle de Caracas.
toda esa zona, aparte del coste humano que conllevó este acontecimiento, ha perdido gran parte de sus propios archivos audiovisuales. La falta de recursos y las dificultades en el acceso también son relevantes a la hora de pensar en el desarrollo de los archivos. Si tú tienes un archivo pero no tienes acceso, estamos hablando del anillo del Señor de los Anillos, es decir, mi tesoro. ¿Cómo podemos acceder a eso a pesar de esas dificultades? Eso es un reto que estamos asumiendo también porque desde la academia también estamos fomentando un nuevo proceso que esperamos pueda terminar con la aprobación de una nueva ley del Sistema de Archivos Nacionales del Ecuador en tiempos relativamente breves. Entonces hace falta una política pública y recursos para identificar estos archivos, que son muchos, y ver qué es lo más valioso, qué es lo más urgente, a fin de priorizar los recursos y preservarlos, ¿no? Ya sea adquirirlos, digitalizarlos, preservarlos, ¿no? Eso me parece a mí urgente. Además del hecho de que cada vez se vuelven más voluminosos, ¿no? Y ese es un problema adicional. Pero al menos yo pienso que todo lo que se produjo en los años 90, 80 y comienzos de los 2000 es urgente preservarlo, seleccionarlo y guardarlo. Ahora bien, ¿cuál es el futuro del tema en Ecuador? ¿Qué desafíos hay de ahora en más? Los desafíos, como tú dices, es tener una legislación coherente en función de la teoría archivística y que ya deje de considerar exclusivamente como bienes los documentos audiovisuales, que entren dentro del sistema de gestión documental, que entren dentro una política activa de archivística. Matteo Manfredi también hace una advertencia sobre los impactos ecológicos a futuro. El tema concreto es preservación digital y cambio climático. ¿De dónde nace este reto? Este es un reto que no tiene que ver solamente con el Ecuador. Es un reto que tiene que ver con cómo vamos a imaginar el mundo de aquí a los próximos 20, 30 años. Nosotros hemos entrado en este siglo hace 20 años con la idea de que nos vendieron la idea de papel cero, de que llegaríamos a tener los archivos informáticos y finalmente no es así. Yo pienso que eso es un reto que tal vez ya nosotros somos ya mayores como para encararlo y que tenemos que pero empezar a enfocarlo para las nuevas generaciones y que subraya otra vez más la interdisciplinariedad de la archivística como ciencia, que no es una ciencia que la pueden manejar solo los historiadores, sino necesitamos técnicos, ingenieros, informáticos. Y último reto que necesitamos para el futuro es mejorar el nivel de formación de las nuevas generaciones de archiveros. Y desde ese punto de vista, el compromiso de la universidad en la que trabajo es bien firme, porque la archivística es una de esas disciplinas que necesita una actualización continua de sus contenidos, porque el mundo cambia y cambian los retos. Si bien Ecuador en las últimas décadas ha desarrollado distintas experiencias muy valiosas de conservación, preservación y digitalización, aún se necesita actualizar la normativa, reforzar la formación, apoyar a quienes encaran las tareas de preservar el acervo documental y mitigar la dispersión de experiencias, contemplando las condiciones geográficas, económicas y ambientales del país. Escuchaste Nemocine, un podcast sobre la actualidad de los archivos sonoros y audiovisuales en Iberoamérica, realizado por RIPDASA, Red Iberoamericana de Preservación Digital de Archivos Sonoros y Audiovisuales.
Capítulo Ecuador.